controversias judiciales y también políticas, y ahí está la posibilidad. Él nos comentará qué tan cierta es esa posibilidad, si la descarta o no la descarta como abogado, la posibilidad de que incluso intente la figura del asilo político. Doctor Noblecilla, antes de lo del asilo, dejémoslo en suspenso, quiero preguntarle por algo que nos preocupa acá, siempre nos preocupa la salud de los personajes de los que hablamos. Betsy Chávez ha estado hospitalizada en una clínica. Fernando, primero... ¿Ya fue dada de alta? Ya fue en dada su de estado alta, de sí. salud. Bueno, gracias. Y yo creo que eso es lo primero. Betsy Chávez ya está recuperada luego de una huelga de hambre prolongada que la obligó en 2 ocasiones a tener que ir de emergencia al hospital. ¿Y fue una huelga de hambre total, o sea, seca, que incluía no ingerir líquidos? Ella, digamos, incrementa a esta medida de fuerza la huelga seca por unos días. Gracias a Dios, el llamado de la familia, el llamado de los compañeros, el llamado de los que creemos que Betsy vale mucho más viva que estando, digamos, inerte. Así que ella, y a raíz también de la libertad, que llega también en un momento propicio, ella levanta la huelga y hoy, gracias a Dios, la tenemos en el lugar que nunca debió separarse y que la separaron, ¿no? Que fue un secuestro político, ¿no? Pero según he leído, también hay una duda sobre cuál debe ser su domicilio, que la Fiscalía no lo tiene preciso o no tiene una constancia de cuál es su domicilio. Bueno, a raíz, digamos, de la libertad de Betsy Chávez, ella está con una comparecencia, ¿no? La comparecencia es que no puede salir de la ciudad de Lima sin previa autorización, lo cual quiere decir que su domicilio reconocido no tiene que decirme Lima. la dirección. No, pero es Lima. Porque ella es de Tacna, pero, digamos... ¿En San Juan de Miraflores? Ella está ahora en Chorrillos. Chorrillos, San Juan de Miraflores, sí. Ya, pero eso... Es la dirección que hemos acreditado al Y juzgado. es donde efectivamente está viviendo. Así es, por supuesto, claro. Así es. Ahora, ya entonces eso, por el lado de usted, está claro. Ya tendrán que acreditarla bien y ya pues la... Bueno, ahorita, como te digo, Fernando, tiene reglas. La regla es el control biométrico y que si quiere salir fuera de Lima tiene que tener autorización del juzgado. No tiene otra situación de cautela personal, ¿no? Porque el impedimento de salida está en discusión. Ya hubo la audiencia. Hubo la audiencia. Y en unos días o en unas horas se conocerá el fallo del juez Enit. Que está reemplazando al señor Checkley. Es correcto. Se va a saber en las próximas horas o días. Pero, a ver, en esto queremos ser bien claros, Fernando. Nosotros no nos vamos a allanar, nosotros no estamos, digamos, pensando en el retiro de Betsy Chávez, sino hemos logrado una libertad que significa para nosotros, los que creemos y estamos muy conscientes de que los que gobiernan nuestro país no solamente no fueron elegidos, sino consiguieron este gobierno a punta de balazo y masacre. Betsy Chávez no piensa o no ha pensado salir en libertad para irse afuera, sino yo creo que la lucha es interna. Podría decir que hubo balazo y masacre, pero no fue el 7 de diciembre, fue después, ¿no? Por supuesto, pero con eso se consagra este gobierno al cual yo tengo derecho a decir dictadura, ¿no? Usted tiene derecho. Sí, ¿no? Y el 90 y pico % de la población. Pero si fuera dictadura, qué débil, ¿no? Pero es que es una dictadura, pues, de mozuelos, ¿no? Una dictadura de una señora que no sabe ni dónde está parada y que usa Rolex y que... No es una hipérbole. Y que se ausenta para cirugías. Es una dictadura de lo que representa esta clase de dictadorzuela que tenemos en el país. Pero ¿no? ¿y qué era lo que pretendía Pedro Castillo cuando dijo lo que dijo? Es el gran dilema. Que para usted no será golpe, pero bueno, sonó a golpe. Estaba escrito como golpe. Pero no disparó golpe, ¿no? ¿Ah? No disparó el golpe. Pero dio una orden de que fuese tomado el Congreso, la Fiscalía. Porque además del mensaje que todos escuchamos, que lo pueden ver en YouTube, hubo esta llamada a el entonces comandante general de la policía, Alfaro, también, ¿no? Sí, pero intermediada Fernando, por el ministro del Interior. Gracias a Dios y gracias a que la historia no se detiene, estamos en un proceso judicial que rechazamos en cuanto es una persecución política, pero participamos igual.
en donde el 70% y el señor Alfaro, y muchas de esas teorías ya van quedando bastante vacías, como lo fueron siempre. Pero lo de Alfaro no es una teoría. No, es que Alfaro es un mentiroso y se va a demostrar, y por eso estamos pidiendo nuevamente testigos y pruebas excepcionales, porque cada vez se demuestra algo. ¿Usted cree que Alfaro no habló con Castillo? Yo creo que Alfaro es un mentiroso y es una herramienta más o un alfil más del ajedrez que siempre tuvo. Pero el ministro del Interior, Willy Huerta, fue el que le pasó Willy la llamada. Huerta también ya aclarará, y el presidente aclarará, y yo creo que las cosas van realmente, y gracias a Dios, por eso lo digo, y gracias a la historia, nos van convenciendo de que si hubo un golpe de Estado, Fernando, y esto ya no es ideológico, esto es pragmático. Si hubo un golpe de Estado, fueron los que nunca quisieron que Pedro Castillo ganara las elecciones, y porque ganó las elecciones, entonces ya el jaque estaba permanente, y lo que había que buscar está, digamos, que se confluyan las cosas para que el mate pueda darse a través del Congreso, cosa que se dio un 7 de diciembre del 2022. Pero el mate se lo dio el mismo, pues, ¿no? No, yo creo que no, porque para el pueblo, que hoy está muy claro de quién es Dina Boluarte y quiénes nos gobiernan, creo que el sacrificio del presidente Pedro Castillo y sus 3 años y un poquito más, creo, o por ahí vamos, de secuestro político, nos dice de que el Perú tiene talante democrático y que está luchando no solamente por recuperar la democracia, Fernando, sino también por algo muy, así como tú te preocupaste por la salud, lo cual agradezco, lo primero es la persona humana. Hay más de 50 hombres, mujeres, jóvenes que fueron asesinados por la espalda, 49, por la espalda, con armamento de guerra, Fernando. Hay que preguntarnos, ¿se puede concebir en democracia que un Congreso, es normal, ¿no? Un Congreso que apoyó el golpe y que lógicamente tuvo que ver también con esto, le perdone momentáneamente la vida a Dina Boluarte, ¿no? Eso nos dice ¿qué? Nos dice que realmente derechos humanos no hay respeto a los derechos humanos. Ahora, pero usted reconocerá que la primera fase de este gobierno, porque bueno, Dina Boluarte estaba en la plancha, Castillo dio, y esto no es ideológico, estos son hechos, Castillo dio demasiadas muestras de no solo tolerar, sino poner y hasta blindar a ministros que cometieron actos de corrupción. El fugado Juan Silva, Heiner Alvarado, que también curiosamente este Congreso le ha perdonado la vida y no ha permitido que se le levante su inmunidad. Nosotros nunca vamos a estar en contra de que se investigue, Fernando, y eso es algo que también tenemos que resaltar. Lo que vivió el gobierno del presidente Castillo fue un gobierno en total jaque, permanente jaque, lo que no permitía ni siquiera realmente gobernar. El gobierno de Pedro Castillo se caracterizó en tratar de mantener en pie una endeble posibilidad de ser gobierno popular, que fue elegido democráticamente, pero aquí tenemos una muralla, Fernando. Y esto en verdad, lo vuelvo a repetir, olvidémonos de izquierda y derecha, olvidemos del voto del pueblo. Cuando el voto del pueblo no le agrada a las élites, no le agrada a un Congreso de mayoría derechista que necesita implementar leyes como la ley Krimper, la ley de las AFP, entonces se ponen miedosos de que ese gobierno no les permita ¿qué? Hacer sonreír a la patronal que sigue gobernando nuestra república. Y entonces la democracia, ¿en qué se reduce? En la bendición del Club Nacional, en la bendición de la CONFIEP. Entonces yo me pregunto, ¿eso es lo que hemos luchado más de 200 años por nuestra república? Entonces la respuesta creo que es triste, pero tenemos que reconocer que democracia en el Perú no hay. Creo que ese retrato que usted hace es bastante esquemático, porque la cosa es más compleja, ¿no? Mire, el Congreso también ha legislado a favor, por ejemplo, de mineros informales, agrupados. No, pero si ahora no, o sea, ya no. Ahora la ley del embudo, ¿no? Ahora no, pero lo lo intentó. Legisla a favor de unos grupos y de otros no, o sea, el que llega, ¿no? Es como una especie de... Pero eso está mal. Mercantilismo. No sé si el mercantilismo entra dentro de su conceptualización. No, es que para mí lo que entra es la justicia social. Y lo que entra, Fernando, es que tú, yo, todos tenemos derecho a ser empresa. Yo tengo derecho incluso a querer ser más que el propio Dionisio Romero, si el intelecto y la capacidad y, digamos, mis estudios me lo permiten. Pero en el Perú hay una barrera, Fernando. Hay una barrera, hay un limbo, ¿no? Está
están los grandazos, los dioses del Olimpo, y está el pueblo, y el pueblo está limitado. Entonces, ¿por qué? Cuando tú te intentas acercar a ellos, ¿qué hacen? El ejemplo de la minería es clarísimo, con Minera Poderosa, por ejemplo, en Patás. Cuando el minero ancestral empieza a surgir por su propio esfuerzo, ¿qué hace Minera Poderosa? Para poner un ejemplo, pues arma ilegales, se vuela a torres de alta tensión y dice, el minero ancestral es terrorista. Pero ese pueblo no merecía, dentro de su línea, un representante mucho mejor y más probo que Pedro Castillo. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al pueblo y obligar al pueblo a enseñarle o darle una caricatura de lo que nosotros queremos? Es el pueblo quien... Pero es que la democracia, ¿qué es, No, le estoy preguntando si usted no cree que ese pueblo del que habla como compasión merecía mejores representantes. Pero ¿cuál es? A ver, pero ¿mejor qué? Mejor primero que Pedro Castillo... Estoy poniendo una valla bastante baja. No, pero Dios mío, Pedro Castillo es un hombre a quien conozco. Es un hombre de pueblo, es un hombre sindicalista, es un hombre que tiene toda la voluntad de trabajar por su pueblo. Pero yo me sorprendo, no por ti, Fernando, pero me sorprendo cuando nosotros nos ponemos ese tipo de vallas y hemos tenido a Fujimoris, hemos tenido a Toledos, hemos tenido a Alan García, que ya gracias a Dios o con pena para muchos ya no está entre nosotros, hemos tenido a Kuczynski, hemos tenido que señorones. Y señorones que podemos nosotros decir que han sido buenos gobernantes. Kuczynski tampoco el Congreso lo dejó gobernar, ¿no? Hay lugares comunes también y hay que no son ideológicos. Entonces hay ciertos problemas estructurales en nuestra democracia. ¿Pero qué nos molesta de Castillo? ¿Nos molesta su sombrero? Nos molesta que que no hable, por ejemplo, se quejan de que hable, se quejan de que no hila palabras. Mentira, porque hila muy bien palabras. Pero tenemos a un Porqui que con la justa se le entiende, o a una Acuña millonario que realmente da pena escucharlo, pero se le tolera. ¿Por qué? Se le tolera porque es un estatus social ya un poco más garantizado. Eso es injusto, eso no es democrático. La aprobación del señor Acuña no creo que sea tan pero buena. no es la aprobación, sino la aprobación del CET de Lima, ¿no? Es menor que sí lo abraza, que sí lo acoge. En cambio, Castillo no se le acogía. ¿Por qué? Porque usaba sombrero, porque era un campesino del distrito más pobre del Perú. Eso no es justo, pues, Fernando. Sobre todo con un país con 10 millones de seres humanos pobres. Pero usted está reduciendo el tema a una discriminación que, por supuesto, existe en el Perú contra todos y contra los presidentes también. ¿Por qué se estigmatiza tanto a Castillo? Que no era el mejor representante, que el pueblo cómo lo va a escoger, que nos da vergüenza. Por su relación y su tolerancia con la corrupción. Pero no, pues, Fernando, todos los casos que hemos conocido. Dime qué proceso de Pedro Castillo, salvo el invento del golpe de Estado, tiene alguna acusación. Ninguna. Todo fue un rosario de denuncias contra el presidente. ¿Para qué? Para mantenerlo en jaque. Los periodistas conocemos muy bien los casos. El caso de Sada Goray. Pero el periodista lo puede conocer, Fernando. Que creo que fue lo que Pero ¿quién es el Ministerio Público? ¿Dónde está el equipo de la corrupción contra el poder inventado contra Pedro Castillo por Benavides? Está avanzando esos casos. Pero avanzando. Ya 3 años han pasado, Fernando. 3 años. 3 años que habló Sada Goray, que habló Marrufo. Se están demorando demasiado. Y yo creo que se demoran, ¿sabes por qué? Porque no hay absolutamente nada. Lo único que había que hacer es un pretexto para derrocar al presidente constitucional. La Fiscalía se está demorando mucho y en eso coincidimos plenamente. Y cuando tenga las pruebas ahí, lo volveremos a invitar. Por supuesto. Ya yo en mis programas que tengo el fin de semana, puesto que aquí estoy Pero busquemos otro pretexto para yo estar acá, porque pruebas no se van a encontrar. Pero antes, no el pretexto, sino el tema por el que lo invitamos ha sido para que nos hable de Betsy Chávez, y quería preguntarle... Imposible no hablar de Pedro Castillo cuando hablemos de Betsy Chávez. Es que, está asociado a Betsy Chávez. Así ¿no? Es una misma causa. Quizá vayan, y esta es una de mis preguntas, quizá vayan en ambos de candidatos, puesto que no están inhabilitados. Están habilitados. Del partido de Roberto Sánchez. Es posible. Es posible. Eso es una crítica que también... Es posible. Ella podría ir en la lista de senadores, diputados. Por supuesto. Y yo me pregunto, cuando la gente dice, ¿qué? ¿Pero va a postular? Y yo pregunto, ¿un político, para qué es político? ¿Para decir soy político o para intentar llegar a las esferas de gobierno y de poder, para ejercer la política? Ella llegó al poder, pero bueno... Y llegó por mandato popular. Por mandato popular. Por supuesto. Y salió porque la derecha no creyó en el mandato popular. Si la derecha el fascismo, los grupos de poder, son varios sinónimos, ¿no? Todo nos agrupa un mismo ser. Desgraciadamente, ahí sí, lo que discrepamos es
Castillo y su equipo en el que estaba su defendida Bessie Chávez tenían limitaciones propias muy grandes. Y hubo un enredo. Pero una limitación no es un delito, ¿no? No le estoy acusando de eso a Bessie Chávez porque no hay pruebas por ahí, pero Castillo se lió con mucha gente corrupta, desgraciadamente. Yo creo que lo buscaron mucha gente y el gobierno estaba tan acosado, Fernando, que pudo y podemos reconocer ese error de haber escuchado a mucha gente y haber hecho sentar a mucha gente. Y a todos le decía que sí, dice. ¿No? A nada digo que no, como dice la canción. No, pero yo creo que, Fernando, lo que tenemos que construir ahora es, no podemos diferenciar, o tenemos que diferenciar lo que es un error político de un delito. Pues son dos cosas totalmente distintas. Aquí se está tratando de que el error político sea considerado un delito. La rebelión. Que no hay rebelión, ¿no? Bueno, en todo caso tendríamos que esperar una sentencia, ¿no? Un delito que le salió mal es un delito. Pero en fin, ahí está la discusión, una gran discusión jurídica y política y humana también. Gracias. Muchas gracias, doctor gracias, Fernando. Fernando. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos con el Chinito. ¿Qué es el Chinito?